célula es la unidad básica. La célula es la unidad básica de organización de los organismos. La célula es la unidad básica de organización de los organismos. Entonces, Emiliano, ¿me escuchas? Sí. Ok, Emiliano. ¿A qué crees que se refiere ese segundo punto de la teoría celular? Dice, la célula es la unidad básica de organización de los organismos. ¿Qué se te ocurre que es? No sé, profe, no se me ocurre nada. ¿Cómo vas a ver, Emiliano? Ahí mismo lo Maestro, dice. A ver, pues ¿sí? ¿Quién lo dice? A ver, Aislinn. esa es la pequeña básica de organización de los organismos. Pues, aparte de que la célula es lo que conforma todo, es la que nos ayuda a formar los tejidos que se encuentran en todo el Exactamente. cuerpo. Sí, nosotros, muy bien, Aislinn, gracias. Si recordamos los niveles de organización, que aún no llegamos a esa parte, vamos a ver que nosotros vamos desde lo más particular hacia lo más general. Lo más general vimos que es el planeta Tierra, que es la biosfera, y si vamos bajando en escalones, están los ecosistemas, estos están las comunidades, las poblaciones, están los organismos tienen aparatos y tejidos, estos están formados de órganos, los órganos de tejidos y los tejidos de células. Y así, vamos desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Entonces, a eso se refiere este segundo punto. Dice, la célula es la unidad básica de organización de los organismos. No solamente por su conformación interna, sino en general porque si la célula no forma los organismos no pueden formar el nivel ecológico, que son las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas. ¿Ok? Entonces, el tercer punto va a ser, todas las células se originan todas las células se originan de células preexistentes. Todas las células se originan de células preexistentes. Mario, ¿me escuchas? Sí, maestro. Ok, Mario. ¿Ahí qué crees que se refiere ese tercer punto? ¿O qué se te ocurre? Eh, no Emiliano sabría. anda comiendo. No te preocupes, Emiliano. Dime, Mario, ¿qué se te ocurre? No, profe. Dice, todas las células se originan de células preexistentes. Por ejemplo, tú como organismo, si piensas en la forma en la que tú te formaste, desde el momento en el que se unieron los gametos, ¿cómo fue que ocurrió? Se unen el óvulo, el esperma y luego ¿qué ocurre? Maestro, tengo una idea. A ver, Podría Carolina, decir cuéntame. que a partir de una, pues los organismos se duplican, ¿no? Exactamente. Por A ver, cuéntame. ejemplo, con el esperma pasa lo mismo que a partir que el óvulo y el esperma se unen, se van haciendo pues, el embrión y así va creciendo. Entonces, a partir de una célula van creciendo, van saliendo más. Así me refiero. No sé cómo explicarlo. Exactamente, y si te das cuenta, iniciamos al principio, pues el espermatozoide es una célula, el óvulo es otra, Ajá. entonces ya cuando ellos se juntan, cada uno tiene una información genética. Recordemos que nuestra información genética la podemos, cuando lleguemos a esa parte, vamos a ver que está en forma de cromosomas, en el caso de los gametos, y en total los seres humanos tenemos 46 cromosomas. 23 vienen de papá y 23 vienen de mamá. ¿Okay? Esos 23 están en el esperma y los otros 23 en el óvulo. Entonces,
cuando se juntan, pues ya ellos, su información genética se une y ya se forma ese par de 46, ¿ok? Y tal como nos dice Carolina, al principio son estas células individuales que cuando se juntan ya ocurre el proceso de la fecundación, que se le llama. Entonces, se origina una sola célula grande, o sea, literal el espermatozoide se une con el óvulo, se forma una sola célula primigenia, se le llama porque es la primerita, y a partir de esa empieza con una mitosis, o sea, es una célula, después son 2, después son 4, después son 6, y así sucesivamente se va multiplicando. Se va a empezar a formar como un cúmulo de células, como un racimo de células, que conforme van pasando los días, los meses, se va definiendo cada vez más y se van formando las primeras estructuras. Lo primero es formar el embrión. De hecho, el embrión, vamos a ver que al principio de nuestras etapas embrionarias se parece al de muchos animales. Hay animales que tú no puedes distinguir qué son, porque se parecen a nosotros. Por ejemplo, nuestro embrión, creo que hasta el mes número 2, si no me parece, se parece al de los delfines, se parece al de las aves, se parece al de los elefantes, se parece al de muchos reptiles, y aunque nosotros no estamos emparentados tal vez, ahí nos damos cuenta de que ha ocurrido evolución, porque al principio de nuestras etapas embrionarias, todos los organismos nos parecen, tenemos casi la misma forma, y no se puede distinguir cuál es cuál. Conforme va pasando los meses, ya se empieza a definir, ¿no? Si va a tener un brazo, si va a tener, no sé, una trompa, una aleta, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una de las principales características. Vamos a ver que dentro de este punto vamos a distinguir dos conceptos, que son mitosis y meiosis. Entonces, les voy a editar mitosis. Escribo así como lo oyen, mitosis, con pura S. Mitosis lo definimos como la división celular, únicamente. División celular de células somáticas. Esa palabra de somáticas es con S al principio y con acento en la O. Somáticas. Sí. Mitosis es la división celular de las células somáticas. Y bueno, ustedes dirán, ajá, ¿y qué son las células somáticas? Bueno, las células somáticas, nada más para que ustedes lo sepan, de hecho ya ustedes lo pueden escribir como quieran en paréntesis para que no se les olvide. Las células somáticas son todas nuestras células del cuerpo, a excepción de las células sexuales. Así podemos dividir las células que nosotros tenemos. Tenemos células sexuales y células somáticas, ¿ok? Entendemos que nuestras células sexuales, en el caso de los humanos, son óvulo y esperma, y las células somáticas son todas tus demás células. En las uñas, en el cabello, en los órganos, en los tejidos, cualquier célula de cualquier parte de tu cuerpo es una célula somática. Esa palabra somática, si recordamos un poquito de latín, soma es cuerpo, ¿ok? Entonces son las células del cuerpo, son las células somáticas. Y todas estas células se dividen constantemente, ¿ok? Así es como se originan nuestros tejidos, como nuestra piel cambia, como crecen nuestras uñas, como crece nuestro cabello, ¿ok? Porque constantemente se están dividiendo, se dividen todo el tiempo y se reemplazan unas a otras, ¿ok? Es por eso que nosotros tenemos el proceso de envejecimiento. Ya conforme van pasando los años, hay muchas divisiones celulares y poco a poco como se originan de una célula al principio y después van saliendo más y más y más, la información se va guardando a lo largo del tiempo. Entonces ya llega un momento en el que estas células pues como que ya son viejas porque su información genética es vieja y aunque se sigan dividiendo, pues se van oxidando, o sea, vamos envejeciendo hasta que ya llega un momento en el que pues bueno, termina nuestra vida, ¿no? Pero la mitosis es la división de las células somáticas. Y tenemos otra que es la meiosis, esa se escribe M-E-I-O-S-I-S, meiosis. Lo voy a escribir aquí para que lo vean. Y el anterior era mitosis.
Entonces, la meiosis es la división celular de las células sexuales. Y ustedes ya saben que en el caso de los seres humanos, las células sexuales son óvulo y espermatozoide. En general, para casi cualquier organismo, las células sexuales es lo mismo. De hecho, si nosotros vamos a las plantas, en las plantas lo único que cambia es que no hay espermatozoide, es polen. El polen es la parte masculina, pero también hay un óvulo y también hay ovarios, ¿ok? En los animales, pues igual, ¿no? Es óvulo y espermatozoide, en un reptil también, en un mamífero, en un ave, en casi todos es lo mismo. Solamente en el caso de las plantitas es el polen, que es como si fuera el espermatozoide. Y bueno, en el caso de las bacterias, ellas se cuecen aparte, ¿ok? Porque vamos a ver que muchas de ellas les gusta dividirse a sí mismas, o sea, como que hacen copias. Entonces, para ellas es mucho mejor eso. ¿Alguien dijo algo? A ver, nada más leo. Dice, maestro, ¿puede repetir lo que es la meiosis? Ah, sí, ok, correcto. Meiosis es la división celular de las células sexuales. Nada más. Entonces, ese tercer punto lo podemos resumir como, dice, todas las células se originan de células preexistentes, como a partir de la división celular. Y sabemos que esa división celular la dividimos en dos. Mitosis, que es para todas las células del cuerpo, y meiosis, que es para las células sexuales. La principal diferencia es que en el caso de la mitosis, empezamos con una célula y terminamos con dos. O sea, es esa misma célula que da una célula hija. ¿Vale? Y así cada una se va dividiendo por su lado. Y en el caso de la meiosis, empezamos con un esperma, por ejemplo, y terminamos con 4. O sea, es un esperma que se divide como 2 veces. Entonces, obviamente, genera 2 pares y son 4. Esa es la principal diferencia. Siempre las células sexuales se dividen mucho más rápido que las células del cuerpo, porque como estas están diseñadas para funcionar en un momento determinado, si no se usan, se mueren. Entonces hay que estarlas reemplazando constantemente. Porque recordemos que la principal característica de los organismos es la reproducción. Entonces, si ellos no se reproducen, una manera que tiene su cuerpo de asegurar esa reproducción es creando muchas células sexuales. Así, si no se usan, no importa. En algún momento alguna se va a fecundar. Entonces, por eso es que se crean a tasas mayores que cualquier otra célula del cuerpo, porque se necesita la reproducción. ¿Ok? Entonces, el último punto, que es el número 4, es que las células operan gracias a la información genética. Las células operan gracias a la información genética que está en su núcleo. Las células operan gracias a la información genética que está en su núcleo. Vamos a ver, para que entendamos un poquito cómo funciona la célula. Si alguien quiere que lo repita, me dice. Pero pues bueno, para explicar este punto, y esto nos va a ayudar a entender precisamente todo lo que tiene que ver con las células. Nunca pensemos en las células como que son algo aparte, porque son parte de nosotros. Y como son parte de nosotros, si no tuviéramos células, pues no podríamos estar aquí, ¿ok? Porque son la unidad más pequeña de lo que estamos formados. Hagan de cuenta que somos como un Lego, entonces cada Lego es una célula. Entonces, si no hay células, pues no podemos estar. Entonces, estas células, para que cada una pueda cumplir con su función, están programadas desde el momento en el que se empieza a formar el organismo. Cada una ya tiene en su información genética que está dentro de su núcleo qué es lo que deben hacer. Por eso el espermatozoide sabe a dónde llegar, el óvulo sabe cómo dividirse, ¿ok? Sabe cómo debe ocurrir el proceso de fecundación, saben cómo se tienen que dividir, y ya que se empiezan a dividir, cada una sabe qué papel va a jugar conforme el organismo vaya creciendo. Y poco a poco van a decir, ¿sabes qué? Bueno, tú te vas a ir al cerebro, entonces vas a ser neurona, tú te vas a ir, no sé, a las extremidades y a lo mejor vas a ser parte de la piel, tú vas a ser del hígado, entonces todavía no te formes,
espérate unos meses más, y así poco a poco se van diferenciando. Conforme más pasa el tiempo, cada una se va reprogramando. Entonces, pasan los meses en los que se está gestando el organismo, y conforme más pasa el tiempo, más nos vamos haciendo como visibles ya como humanos, ¿no? Y empezamos a diferenciar los ojos, los órganos, ¿ok? Algunas facciones del rostro. Entonces, todo eso es gracias a ese ADN que está en las células. Ese núcleo es lo que está envuelto el ADN, y esa información genética es lo que le dice cada célula qué es lo que va a hacer, ¿ok? Entonces, ahí distinguimos nada más el término ADN, que se los voy a dictar. El ADN es la información genética que coordina, con doble O, es la información genética que coordina las funciones celulares. Que coordina las funciones celulares. Vamos a ver que el ADN, al estar contenido en el núcleo, si pensamos en una célula como un organismo, ¿ok? Aunque sea parte de un organismo, el núcleo vendría siendo como su cerebro, ¿ok? Porque dentro de ese cerebro está el ADN, y el ADN es lo que le va a decir a ese núcleo lo que tiene que hacer, y el núcleo va a dirigir todas las funciones de la célula. Entonces, por eso es que es tan importante. Para los que no sepan qué significa ADN, se los puedo escribir, está un poquito largo, pero ahí va, por si lo quieren anotar ahí como entre paréntesis. Ahí está. Es ácido desoxirribonucleico, eso significa ADN. En inglés es DNA, que es exactamente lo mismo. Entonces también vamos a ver que existe ARN, pero eso todavía no lo vamos a ver. Este es ácido ribonucleico. Todavía no vamos a llegar al ARN, vamos a ver que es como una especie de conjunto del ADN, pero no es tan importante como el ADN. El ADN es la mera información genética de cada célula, y es lo que le dice a cada célula qué es lo que va a hacer. Entonces, esos son los 4 puntos principales que tenemos de la teoría celular, ¿ok? Entonces, si recordamos un poquito, todos los organismos están formados por una o varias células, ya sabemos que puede ser uni o pluricelular. La célula es la unidad básica de organización de los organismos, porque ya sabemos que vamos desde lo más particular hacia lo más general, y al final todas las células se originan de otra célula. Ya sabemos que puede ser por mitosis o por meiosis, y al final de cuentas todas las funciones celulares se controlan con el núcleo, porque en el núcleo está el ADN, ¿ok? Que es la información genética, por eso es tan importante. Entonces, ya nada más para concluir esa parte, vamos a distinguir 2 conceptos que van a ir como aparte de la teoría celular, que son los organismos procariotes y eucariotes. Se los voy a escribir igual. Son nombres así medio raros. Tenemos a los procariotes y a los eucariotes. Y eso se los voy a definir ahora. Esa es como que otra división que tenemos de los organismos, que va muy de la mano con ser unicelular y ser pluricelular. Entonces les voy a dictar lo que son los procariotes. Los procariotes son organismos cuyas estructuras celulares internas son organismos cuyas estructuras celulares internas carecen de membranas.
que los rodeen. Son organismos cuyas estructuras celulares internas carecen de membranas que los rodeen. Y le pueden poner entre paréntesis, la mayoría de los organismos unicelulares. Maestro, ya no escuché como dijo. ¿Qué pasó, Coral? Voy a repetir lo que dijo porque no, creo que no copié bien. Okay. Dijo, Son organismos ajá, cuyas estructuras celulares internas carecen de membranas que los rodeen. Son las bacterias, maestro. Exactamente. Vamos a ver que en general los procariontes por lo general son organismos unicelulares, pero no siempre. Por ejemplo, cuando veamos la parte de los hongos, que es el reino de los hongos, hay hongos que son macroscópicos, o sea que los podemos ver a simple vista, y hay hongos que son microscópicos. Pero esos hongos microscópicos, aunque son unicelulares, no significa que son procariontes. Aunque por lo general siempre un organismo procarionte es un microorganismo, ¿no? Un organismo que no tiene ninguna membrana en su célula. Y por ejemplo, el ejemplo clásico es la bacteria. La bacteria tiene su ADN que está bailando dentro de su cuerpo, no tiene organelos y su estructura es muy sencillita, pero no tiene nada que proteja su ADN, no está en un núcleo, no tiene una membrana. Cuando nosotros veamos las partes de la célula, vamos a ver que cada una de las partes que tiene en su interior está protegida por una membrana. Por ejemplo, el núcleo tiene una membrana nuclear. El retículo endoplasmático tiene una membrana. Los lisosomas también tienen una membrana. Todas las partes de la célula están protegidas por una membrana. En el caso de las bacterias, no. Sus partes están ahí como que bailando por todo su cuerpo y como que están desorganizadas. Por eso se les conoce como procariontes, porque son primitivas a comparación de la célula de nosotros, que es más especializada. Por otro lado, ¿cómo? ¿Qué pasó? Hay una teoría, no sé, es cierto, o sea, ¿Qué pasó? Hay una teoría que, me la dijeron una vez, no sé qué tan cierto, o sea, se supone que las procariontes evolucionaron y fue cuando se crearon las eucariontes, que son las que tenemos en el cuerpo. Exactamente, Ya tienen mitocondria, no sé cómo se le dice. Sí, la mitocondria. Respiración celular y varias cosas. Se supone que una evoluciona de la otra. Exactamente. De hecho, nosotros como organismos eucariontes, pues no siempre fuimos así. Primero se inició con una célula muy primitiva, de hecho todo inició en el agua y era un microorganismo. Posteriormente, cuando se fue evolucionando y las condiciones del mundo fueron cambiando, pues empezaron a aparecer los primeros organismos, que ya eran organismos eucariontes, o sea, porque ya muchos eran pluricelulares, o sea, ya se podían ver a simple vista, ya su conformación celular era diferente, ya no era la clásica célula que solo tenía ADN, porque al principio solo eran células con ADN. Entonces tenían información, pero era una información dispersa, ¿no? Como que no tenía una razón de ser. Y tampoco había una estructura en los ecosistemas, como para decir, bueno, esta célula es necesaria, ¿no? Simplemente eran organismos que empezaron a crecer, pero pues no tenían una razón. O sea, no eran enfermedades, no eran parásitos, no eran nada. Simplemente vivían pues de las cosas orgánicas que hay en el agua, en el aire, y conforme fueron evolucionando ya se fueron especializando. Algunas se quedaron como células procariontes, como en el caso de las bacterias, que siguen siendo primitivas, y otros ya nos especializamos para crear organismos más complejos, como nosotros, los otros animales, las plantas, cada uno con diferentes procesos y con células diferentes. Entonces sí, nosotros al principio éramos procariontes y ya pasamos a especializarnos como célula eucarionte. La siguiente definición son los eucariontes, dice, son organismos cuyas células
Maestro, ¿lo puede repetir? Por fin. Sí, son organismos cuyas células tienen estructuras internas, son organismos cuyas células tienen estructuras internas rodeadas de membranas. Y le ponemos como un punto y seguido. Estas estructuras, lo voy a repetir todo, dice, son organismos cuyas células tienen estructuras internas rodeadas de membranas, punto y seguido. Estas estructuras reciben el nombre de organelos. Se los voy a escribir igual por aquí. Así como está, sin acento, organelos. Estas estructuras reciben el nombre de organelos. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué tienen ese nombre? Si se dan cuenta, eso de organelos se parece mucho a la palabra órgano, porque más o menos una célula, para que nosotros nos aprendamos muy bien cómo son sus partes, la podemos comparar con un organismo, o sea, con una persona, por ejemplo. Entonces, si ustedes piensan en una célula como una persona, todos nosotros tenemos órganos. Entonces, la célula como persona, pues también tendría sus órganos, pero como son estructuras muy sencillas, se les conoce como organelos, porque es así como una imitación de unos órganos de verdad. En la siguiente clase vamos a ver cuáles son todos esos organelos. Entre ellos está el núcleo, que es como el cerebro de la célula, está el retículo endoplasmático, que es como su sistema digestivo, están los lisosomas, que es como su sistema excretor, ¿qué otra cosa? Está el retículo endoplasmático rugoso, que vendría siendo como un sistema endocrino. Entonces, todos los aparatos y sistemas que nosotros tenemos, la célula lo tiene en una versión como miniatura, ¿ok? Y se les conoce como organelos, porque hacen la misma función que un órgano, pero solo que a nivel celular, y así como que muy pequeñito, solo para la célula. Y es lo que hace que la célula pueda formar organismos vivos, ¿ok? Que ella puede funcionar por sí sola y al mismo tiempo coordinar a otras células, gracias al núcleo. Entonces, eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Y ahora sí, ya les pondré una presentación en donde vamos a ver cada una de las partes de la célula. Vamos a ver cómo se ve cada una de las estructuras, en qué parte de la célula la podemos ubicar y al mismo tiempo más o menos cómo funciona, o sea, a qué órganos los podemos comparar. Ya con eso es un poco más sencillo entender cómo funciona la célula. Luego ya vamos a ir con los procariontes y con los eucariontes. Entonces, por mi parte es todo. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere que repita algún concepto. ¿Todo bien? ¿Seguros? Ok, muchachos. Entonces, estírense, tomen agua y prepárense para su siguiente clase. Aquí lo vamos a ver. ¿Okay? Bueno, profe, gracias. Adiós, profe. Hasta luego, profe. Adiós, Bueno, maestro. profe. Cuídese. Hasta luego, profe.